Hoy las marcas tenemos, digamos, como responsabilidad y como necesidad también de impactar mucho más en la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos otra vez en un nuevo ciclo de nuestro conversatorio en Get. Y bueno, hoy me estoy dando un gustito personal, la verdad, porque estamos con una persona que yo admiro mucho, nos ayudó muchísimo a nosotros a crecer en nuestra empresa, no solo profesionalmente, sino de manera personal. Estoy hablando de Sebastián Santiago. Bienvenido, Seba. Hola, Marian. ¿Cómo va? Sebastián es director comercial de Elacor, uno de los fundadores de Grido. Para quienes nos estén escuchando desde el exterior del país, Grido es el cuarto productor mundial de helado. Corregime si me equivoco, pero estaba en el cuarto o quinto lugar en el mundo. Bien. Cerca de, bueno, es la franquicia más grande de Latinoamérica de helados, de tiendas de venta de productos helados, y todo esto lo han logrado en solo 20 años a través del formato de franquicias, ¿no? Es una empresa familiar y bueno, estoy frente a quien yo considero uno de los grandes empresarios de la Argentina, así que es un gusto para mí tenerte acá. Bueno, gracias, Marian, por las palabras. La verdad que también el aprecio es mutuo. Hace años que trabajamos juntos, los dos desarrollando las propias empresas con muchos desafíos y por suerte, bueno, de pie y trabajando juntos. Así que, bueno, gusto estar acá y poder conversar con vos y compartir ideas y visiones. Perfecto, perfecto. Bueno, yo estoy seguro que la entrevista le va a gustar a la gente. Seba, bueno, en este contexto tan desafiante, y no hablo solamente por la pandemia, por COVID-19, sino porque ustedes han virado de tener una empresa con mucho foco en la industria, mucho foco en los procesos industriales, y ahora están variando con mucha fuerza desde hace un tiempo, pero especialmente el último año y medio, casi 2 años, han virado hacia ser una empresa cliente-céntrica, ¿no? Y eso entiendo que ha sido y está siendo un desafío por ahora, ¿no? Entonces, quería que me contaras un poquito en el contexto en que se ha dado esta necesidad de cambio. Bueno, mira, sí. Yo creo que si me remonto al nacimiento de la marca Grido en el año 2000, creo que en esa época estábamos, o éramos una pyme, una muy chiquita, una orientación. Perdón, yo te dejé de escuchar, Seba. ¿No me escuchaste? ¿No se está escuchando? Ahora te escucho. Ah, perdón. No. Poco para rebobinar. Cuando Grido nace en el año 2000, verdaderamente yo creo que éramos una pyme, una empresa muy chiquita. Hicimos desde una heladería artesanal en Alto Alberdi, en Córdoba, pero en esa época considero que una organización muy pequeña, pero con una visión muy cliente-céntrica, ¿no? Sí. Verdaderamente nuestro foco en el cliente, nuestros desafíos era brindarles al cliente una experiencia y sobre todo un producto. Creo que en esa época la orientación que tenía la marca con respecto al cliente era lograr con el cliente un intercambio, una relación. El cliente comprara el mejor producto al mejor precio posible, y esa orientación y esa idea o esa propuesta que le dábamos al cliente nació por estar muy cerca del cliente. Nosotros teníamos una heladería artesanal, estábamos en contacto diario con los clientes, entonces sabíamos lo que ellos querían,
Y le llevamos la solución y a nuestro entender lo que el cliente en esa época, en el año 2000, Argentina era una crisis enorme, lo que quizás el cliente más en ese momento valoraba era, más allá de la calidad, era el precio. Entonces supimos entender esa y darle el mejor precio del mercado, también con el mejor producto, pero el precio incidía mucho. Y te digo que nos consideramos que verdaderamente el éxito de nuestro negocio fue porque entendíamos muy bien el cliente de ese momento. Después, con los años, creo yo, crecimiento y el desarrollo, nos fuimos alejando del cliente. Y un poco lo que hablabas vos, empezamos a tener más una visión industrial, o sea, de heladeros artesanales pasamos a heladeros industriales, crecimos con el modelo de franquicia. Y creo que esa transformación, ese crecimiento, en cierta forma, uno de los aspectos negativos, podríamos decirle, que tuvimos fue que nos empezamos a alejar un poco del consumidor, del cliente final. Y nos orientamos más a lo industrial, a ser eficientes, a responder con nuestro volumen a la demanda, y estuvimos más preocupados por estar más cerca del franquiciado o entender a nuestro cliente que era el franquiciado, y delegamos en el franquiciado, en cierta forma, la responsabilidad de la experiencia o el cuidado del cliente y el contacto con el cliente y el consumidor final. Y un poco lo que estamos hoy es como que estamos en un momento donde sentimos que perdimos el foco. Después de 20 años, entendimos que era momento en cierta forma, de volver a lo que fueron nuestras bases, nuestros inicios, a tener un contacto más directo con el consumidor, con el cliente final. Entendimos que habíamos perdido la importancia que tiene en el negocio estar con mayor conocimiento y mayor contacto y escuchar mucho más al cliente, como lo hacíamos antes, claro, que todos los días teníamos contacto y escuchábamos y sentíamos. Así que bueno, eso ha sido nuestro viraje en la actualidad, un poco lo que nombrás vos. Interpreto entonces, Seba, que en realidad nunca perdieron foco en el cliente, sino que se focalizaron mucho en determinados drivers de elección del cliente, de valoración del cliente. Esos drivers estaban vinculados a la cercanía, acercarle la propuesta de valor a todo el mundo en su barrio. Estaba centrado en un buen producto y acompañándolo con un buen precio, ¿no? Entonces, manteniendo esas tres cualidades, es que ahora entiendo lo que me estás mencionando, le vamos a agregar una capa más que tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿no? Hacer más foco en determinar cuál es la sintonía fina de lo que el cliente necesita consumir en términos de experiencia a través de las tiendas, de la atención, del producto, y es ahí donde ustedes están empezando a tallar fino desde hace un tiempo a esta parte. ¿Existe un momento de revelación que vos puedas decir, sí, yo a partir de este momento, de esto, me di cuenta de que teníamos que agregar esa capa de atención en sintonía de la experiencia del cliente en las tiendas? Sí, creo que tal cual como lo decís, pasamos por eso. Creo que el momento fue cuando identificamos que con lo que veníamos haciendo no alcanzaba, que esos pilares, esos atributos fuertes de la marca fueron y siguen siendo nuestros drivers, pero identificamos y nos dimos cuenta, es como que nos cayó una ficha de decir, con esto ya no alcanza. En el año 2000 sí alcanzaba. Pero no suficiente, decís. No suficiente, totalmente. Claro. Eran situaciones que... y un poco nos pasó a ver cómo nos dimos cuenta. Y por un lado, porque empezamos a notarnos que ya las ventas o el crecimiento de la empresa no era lo que venía siendo antes, ya nuestro impacto no era el impacto que tenía antes, cuando lanzamos un nuevo producto o cuando abrimos una nueva franquicia. Entonces empezamos a sentir los dolores de decir, ¿qué pasa? Que algo está pasando.
Y a partir de ahí empezamos a un poco que iniciamos ese proceso juntos, que no sé si hará 2 o 3 años, que empezamos a decir, che, nos empezó a picar este bichito de la duda y decir, che, algo tenemos que revisar, y empezamos a revisar nuestros procesos de contacto con el cliente, empezamos a analizar verdaderamente con un trabajo un poco más exhaustivo, a entender quiénes eran nuestros clientes, cuáles son los arquetipos de clientes que teníamos, los diferentes arquetipos, empezamos a generar conversaciones con focus con ellos, empezamos a armar el journey map de los diferentes momentos de compra o de contacto que teníamos en el cliente, ya sea en la franquicia, en el delivery, en las redes sociales. Bueno, empezamos a verdaderamente a darle esto que decís vos, esta capa superior o esta instancia de trabajar un poco en sintonía mucho más fina, lo que es la experiencia del cliente. Y yo creo que obviamente hoy estamos en ese proceso, estamos aprendiendo, estamos en el camino, nos falta mucho, pero siento que estamos por el camino correcto, siento que como marca, y creo que todas las marcas, ¿no? Hoy la realidad de hoy es que ya no alcanza con lo que hacíamos antes, con que como decía, quizás nuestra promesa de marca siguen siendo las mismas, los fundamentos, es decir, tenemos que brindarle a nuestro cliente calidad, servicio, precio, cercanía, y lo seguimos, eso no hemos cambiado, pero sí sentimos que ya hoy las marcas tienen que dar, o nosotros como marca tenemos que dar más, tenemos que ya no alcanza con este intercambio de, che, toma, te doy un helado, te doy calidad, te doy servicio y recibo un peso a cambio, sino que hoy tenemos que, como marcas, tenemos que apuntar a generar una experiencia distinta en ese proceso de intercambio. Ya no alcanza con el intercambio, ahora necesitamos transformar la experiencia en las personas y transformar también, digamos, la cultura de las personas. Tenemos que transformar la sociedad. O sea, hoy las marcas tenemos, digamos, como responsabilidad y como necesidad también de impactar mucho más en la sociedad. O sea, hoy las empresas y las marcas tenemos un rol que cumplir que quizás antes no era tan demandado, quizás antes era más propiedad, llamémosle, de los gobiernos o de la cuestión pública. Hoy las marcas debemos impactar en la sociedad, brindándole más conocimiento, ayudándole a tener una mejor, a ser mucho más socio amigables, digamos, generar un triple impacto en las sociedades. Es decir, hoy ya creo yo, y es el futuro, no solo que el cliente viva una buena experiencia, sino que verdaderamente las marcas ayudemos también a mejorar o a transformar la cultura de una sociedad, ¿no? Me das el pie para preguntarte, Seba, a ver, entendiendo también de que los atributos de valor principales, cercanía, buen producto, precio, siguen estando, pero no dejan de ser atributos racionales, ¿no? Y los atributos racionales, necesariamente, para lograr esa progresión, necesitan anclarse sobre atributos emocionales, ¿no? Y es todo de lo que vos estás hablando ahora. Y me das el pie para preguntarte cuánto tiene que ver el desarrollo de las heladerías sociales, que es un gran éxito que están teniendo ahora, cuánto tiene que ver con esto que estás mencionando, ¿no? Con lo de la responsabilidad social, el triple impacto, ser amigable con la sociedad y demás. Sí, yo creo que digamos, es un poco lo que las marcas deben brindar a la sociedad. Y creo que es la propia evolución. Así por lo menos lo sentimos nosotros. Estamos en ese proceso de evolución donde ya no alcanza lo que damos antes, esto que lo seguimos sosteniendo. Yo creo que uno con el cliente, en cierta forma, uno tiene que serle fiel y leal con su promesa. Nosotros, nuestros clientes nos eligen porque le damos calidad, le damos precio y le damos cercanía, y eso no lo podemos, esa promesa no la podemos romper, y le seguimos dando y no vamos a... Pero
sí le tenemos que dar más. Y ese es el rol, y ese es un poco lo que te mantiene y te hace sustentable. Claro. Un negocio te da evolución, te permite crecer. Y eso tiene que ver hoy más con el vínculo con la comunidad. Hoy las marcas y las empresas, esto que decías vos de lo emocional, de lo afectivo, nos tenemos que integrar. Claro. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas soluciones. Nosotros al integrarnos un poco más con la comunidad, empiezan a florecer solas los pedidos, las necesidades. Y verdaderamente, bueno, la verdad que es un mundo nuevo, pero esto de las heridas sociales, la verdad que es algo que se nos dio, diría que medio por esto, ¿no? Por empezar a interactuar con la comunidad y empezar a entender de ellos necesidades y ver cómo nosotros desde la empresa podemos colaborar, poner nuestro granito de arena, porque del otro lado están las organizaciones, hay otros, son varios los actores. Lo mismo estamos haciendo con el ecosistema emprendedor cuando lanzamos ahora como empresa también las convocatorias de emprendedores. También es una manera Te interrumpo un segundo para contarle a la gente de qué se tratan las áreas sociales, porque nos van a ver desde cualquier lugar del mundo y no van a entender. Tenemos una Agrido, que es ya lo decíamos, la franquicia más grande de helados de Latinoamérica, pero tienen otra marca que son heladerías, le llaman heladerías sociales, que es una micro franquicia o una franquicia low cost, ¿verdad? Claro, está basada, digamos, en el modelo de negocios inclusivos. Los negocios inclusivos básicamente son negocios que nacen con un propósito que es resolver problemas sociales de una comunidad. O sea, su fin es, a través del negocio, resolver un problema social. En este caso, nosotros un poco a donde estamos apuntando es a resolver a estas personas el problema de hoy de la pobreza principalmente. O sea, estas heladerías sociales apuntan a emprendedores o personas que están por debajo de la línea de pobreza, que en Argentina lamentablemente cada vez son más. Entonces decir, bueno, a través de este negocio poder ayudar para que la gente salga de esta situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad. También apuntamos a generarles un empleo formal, meterlos dentro del sistema formal, capacitarlos, es decir, bueno, todo lo que viene por detrás, ¿no? De cómo integrarlos a una sociedad, pero a través de un negocio, no a través de la filantropía, no a través de trabajo, en definitiva, de acciones, sino verdaderamente generarles oportunidades de trabajo. Claro, es en definitiva lo que creo que la gente valora muchísimo de las empresas. Cuando las empresas dejan de ser un agente económico meramente para ser un agente de transformación social, que es ahí donde apunta la economía social que vos bien estás planteando, porque crea oportunidades donde las oportunidades no existen. Exacto. ¿Cómo haces, Seba, en ese sentido? ¿O con qué desafíos te encontrás en estos 20 años de pasar de una organización como la que tenías a una organización como la que estás teniendo y hacia dónde la querés llevar? Es decir, una organización que ha pasado de ser lo que era, basado en unos pocos drivers, a transformar la cultura de la empresa para que sea cliente-céntrica, pero no solamente cliente-céntrica, sino para que levante la cabeza y vea toda una sociedad como alcance de sus brazos. ¿Con qué desafío te has encontrado al querer transformar la cultura de la empresa hacia ese lugar? Sí, la verdad que, bueno, desafíos muchísimos. Nosotros, como decías, empezamos de una empresa hace 20 años, que éramos 10 personas, una organización muy chiquita, muy ágil, muy rápida, pero bueno, hacíamos de todo. Y fuimos creciendo gracias a esta visión nueva o distinta del negocio, a una propuesta especial en el mercado, es decir, bueno, varios factores, también un poco de suerte, como siempre, y la empresa se fue transformando, fue creciendo abruptamente. En 20 años el crecimiento ha sido enorme. Hoy somos en la empresa trabajan 700 personas, y en toda la red de franquicias más de 9.000. Y el gran desafío ha sido cómo mantenemos
nuestros valores, como decíamos, promesas del cliente, no defraudarlo, porque el crecimiento tan abrupto y grande es difícil, la verdad que pero siempre ha sido pero esa es nuestra intención, nuestra manera y la verdad que creo que la mejor manera de lograrlo ha sido una comunicación muy transparente, abierta a toda la red, cada franquiciado que entra, explicarle los fundamentos, por qué, integrarlo, o sea, que formen parte de la cultura, no meterles una cultura, sino hacer que todo el ecosistema de Grido, toda esta red, genere su propia cultura basada en estos valores, pero que todos formemos parte de la cultura. Y yo creo que eso ha sido no querer imponer nada, ha sido parte del éxito, y que hoy las cosas, ante cada crisis que en Argentina tenemos con tanta frecuencia, lo que nos ha mantenido sólidos, unidos, y ha sido esta cultura, donde ha sido una cultura bien compartida, una cultura donde la gente se siente cómoda, donde todos pueden opinar, participar y forman parte. En general, digamos, somos una empresa donde hoy más que nunca apostamos a la innovación, somos una empresa que estamos ahora sí con mucho más basado en esto de la sustentabilidad y en esto del impacto. Estamos también hoy con desafíos nuevos hacia la exportación, a generar mucho más, un modelo mucho más exportable y poder generar mucho más desarrollo afuera. Pero bueno, y somos una sociedad, una organización muy resiliente, ¿no? O sea, verdaderamente, pero todo eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Es un poco lo que nos hemos ido moldeando y que nos hace ahí también único. Viste que hay una frase que dice, Seba, que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y es muy cierta, ¿no? Es cierta. Muy cierta. Pero creo que los valores de tu empresa están estrechamente ligados a sus valores como familia. Y eso es indisoluble. No hay forma de analizar un fenómeno sin el otro. Claro. Y es ahí donde me permite una opinión personal, porque la cultura que ustedes van transmitiendo es la cultura del trabajo, la cultura de la comunicación, la cultura del esfuerzo, la cultura de levantarse aún cuando el golpe pueda haber parecido muy fuerte. Eso es algo que en los últimos 20 años y producto de las crisis recurrentes a los que estamos acostumbrados los argentinos, ustedes siempre han demostrado que siempre se sale, siempre para adelante, un pasito más, y no hay demostración más fuerte para la creación de cultura que el ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que ustedes han estado muy alineados a eso. Seba, ¿cuánto hay en esta transformación, o en esta necesidad de transformación, cuánto hay de la necesidad personal de un hombre ya, vos debes estar orillando los 45, ¿no? 46. Claro, bueno, en mayo de haber cumplido los 46. ¿Cuánto hay de necesidad personal de cambio y cuánto de necesidad corporativa, empresaria? ¿Van de la mano? ¿Tienen alguna relación o no? Sí, yo creo que sí, que van de la mano siempre, pero creo que sí, por lo general, la cosa despierta primero desde lo personal. Creo que muchas veces lo que termina sucediendo en la empresa es porque se desata primero en lo personal. En la búsqueda personal de querer solucionar algo o querer aceptar un nuevo desafío, y eso hace que movilice y se derrame después en la empresa, y eso pasa, bueno, que hace que las empresas también perduren, ¿no? Cuando hay esa transmisión y que no dependa de una persona, que uno logre que la empresa evolucione y prospere mucho más allá de las personas, pero las empresas son personas, están compuestas por personas, y lo que termina haciendo es lo que verdaderamente las necesidades y las cosas que despiertan
Y en este caso, en lo personal, sí sentía la necesidad, quizás también de haber pasado, no sé, 20 años con la empresa y de buscar siempre cosas nuevas, de nuevos desafíos, a veces a veces la sensación de que uno estaba en una situación de confort y querer salirse de esa status quo. Bueno, esas cosas son las que me movilizan y me hacen que busque nuevos desafíos. Y así fue que empezamos con esto de trabajar en la visión de la empresa, en el cliente como centro de estrategia, de empezar a desarrollar nuevas unidades de negocio, de empezar a impactar en cosas distintas. Y eso, bueno, somos una empresa familiar donde cada uno de nosotros también tiene sus cuestiones personales que terminan impactando en los nuevos proyectos, ¿no? Y eso está pasando también en la empresa, que uno ve que cuando uno le abre esas oportunidades a las personas que están dentro de la empresa, también las mismas personas empiezan a impactar desde sus cuestiones personales, a generar cambio en lo que hacen, y eso se da en un círculo virtuoso, como la empresa no está tirada de una familia o 4 o 5 gatos locos, sino por 600, 700 personas verdaderamente que le imprimen su impronta con la idea de poder, exacto, y que uno mismo progrese. Yo creo que ahí está, y lo vemos porque hoy estamos trabajando mucho más en equipos de trabajo, mucho más en toda la empresa. Empezamos primero por cuestiones del área comercial, pero hoy se generan muchas cuestiones también en la parte industrial, y vos ves cómo las personas, cuando uno le plantea algún desafío, cómo cada uno imprime desde lo suyo la necesidad de aportar, de tirar ideas, y bueno, así nació también todo esto, ¿no? De meternos en el desafío de mejorar la experiencia al cliente. Tal cual. Seba, por último, y ya te libero, la verdad que me quedaría conversando horas, pero a esta conversación está faltando un vino y un asado, así que virtualmente no va a poder ser. Pero digo, si tuvieras que darle 3, 4 consejos a alguien, a un empresario, a un emprendedor que viene de una fase más de procesos, de producto, a alguien que quiera virar hacia la experiencia del cliente y hacer foco en esta sintonía fina de lo que el cliente necesita, más allá de los atributos racionales del producto o servicio. ¿Cuáles son esos pasitos que tiene que dar? ¿Con qué paradigmas tiene que someter a juicio de valor, a reflexión, derribarlos? ¿Qué dogmas, qué axiomas tiene que someter a dura opinión para poder hacer la transformación? Bueno, sí, lo primero es verdaderamente internalizar uno mismo, que entender al cliente para querer verdaderamente transformar la experiencia de un cliente. Primero hay que estar dispuesto a eso, hay que verdaderamente quererlo, ¿no? Porque si no es algo ficticio, o sea, te tiene que correr por las venas ese desafío, si no y yo creo que la manera de que a uno le corra por las venas como decíamos, es volver a las bases, es tener contacto directo con el cliente, es escucharlo, es entenderlo, no es complejo, pero sí hay que estar ahí, hay que hacerlo, yo creo que por eso, cuando uno se aleja un poco del cliente, lo empieza a desconocer, empezás a verdaderamente, te empezás a desfocalizar. Eso yo creo que
y en todo negocio, en toda actividad, creo que si uno no se focaliza en el cliente, si tiene una empresa enfocada en el cliente, no le veo mucho futuro. No creo que... Y además hoy los clientes cambian, ¿no? Estamos en un mundo donde las personas, las necesidades van fluctando tanto que es mucho más, te diría que es parte tiene que ser parte del core de la estrategia del negocio, este vínculo directo con el cliente, conocerlo, escucharlo, entenderlo. Sí, y dejaría, por eso, a veces uno se comete el error de que piensa que lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece, es lo que al cliente le parece. Y todo lo contrario. Es más, a veces uno quiere imponerle al cliente una idea porque a uno le parece que es brillante y ese es el primer fracaso que uno puede cometer. Y es porque tan solo no lo escuchaste al cliente, tan solo no te pusiste en los zapatos del cliente. Por eso, yo creo que cuando uno logra eso y logra que toda la organización lo entienda y todo, la verdad que fluye después. Se genera hasta una satisfacción personal, de decir, che, qué bien que hoy la organización estamos entendiendo al cliente, lo escuchamos, lo valoramos, porque la verdad que en el caso nuestro nos pasó muchas veces, es decir, ni conocerlo al cliente, ni escucharlo, obviamente entonces lo atendíamos mal, no estábamos enfocados en él. Cuando empezamos a enfocarnos en el cliente, todo se hace más sencillo, todo se hace mucho más fácil, el impacto, todo bueno. Por eso creo que la clave está primero uno convencerse y el resto, y después sí implementar obviamente muchas acciones. Hay muchísimo ya recorrido en esto para que rápidamente uno identifique que va generando mejora, va generando impacto. Bueno, es una cuestión de foco, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Me quedo con la idea de que lo primero que tiene que haber son ganas y compromiso. Si hay ganas y compromiso, aparece la segunda fase, esta que bien explicabas, de ser empático, ponerse en los zapatos del cliente. Y en tercer lugar, alinear la tropa, ¿no? Comunicar Totalmente. bien, puertas adentro de la empresa, la importancia que tiene que ver que todas las tareas que hagamos de manera cotidiana tienen que tener al cliente en el centro de la estrategia, ¿no? Tal cual. Y es algo tan básico que por ahí no lo... Sí. Incluso entender cuál es nuestro cliente, ¿no? Porque a veces tenemos un producto, pero conocemos mucho nuestro producto, pero no conocemos mucho nuestro cliente. Y le erramos en muchas cosas por no conocer al cliente, por no entender cuál es nuestro cliente y serle fiel a ese cliente. Son cosas, la verdad, que muy de sentido común, pero a veces es lo que falta, ¿no? En las estrategias de las empresas, o uno se pone ciego y enfoca en otro lado, y creo que es fácil entender de que el foco siempre tiene que estar. Es lo que vos decías hace un minuto. Foco, foco, foco y foco en el cliente, y que a partir del cliente se originen las estrategias, se tomen las decisiones y se hagan las cosas que se tengan que hacer, pero siempre con foco en las necesidades del cliente. Seba, bueno, ha sido una entrevista muy linda, yo te agradezco el tiempo, estoy seguro que toda nuestra audiencia se va a quedar encantada de escucharte. No siempre tienen la posibilidad de escuchar a un gran empresario, un creador de empresas, sobre todo del nivel de empresa de Grido, así que para mí ha sido un orgullo tenerte por acá. Bueno, gracias a vos, Mariano. Abrazo grande. Vale, te mando un abrazo. Éxitos. Chao, chao.